De tema, voy rápidamente al encuentro de Pablo Salinas. Hemos conversado con él, tal vez ustedes lo recuerden, él es politólogo, consultor político, y me llamó mucho la atención su análisis sobre hasta ahora las elecciones provinciales, pero también le dedicó a Santa Fe un capítulo. Hola Pablo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, María, ¿cómo te va? Bien, bien, por suerte. Vamos a empezar por casa, ¿no? Sobre el análisis de quién ganó en Santa Fe. Bueno, es interesante la pregunta. Si bien en términos, si uno quisiera solo ver el resultado, se ve que el oficialismo santafesino le fue bastante bien en varias localidades, incluso en algunas cuantas que se elegían jefes comunales. Pero cuando haces como un zoom más profundo a ese primer dato, lo que ves es cuando ves, yo hice un análisis de las 10 principales localidades por cantidad de población, y cuando ves ahí, el oficialismo solamente ganó en 3, la alianza del peronismo en 6, y la Libertad Avanza en lo que es el conurbano de Rosario, en Villa Constitución, ahí. Y eso es el 60%. Me dijiste, pues estoy tomando nota. El peronismo en 6. En 6. De las 10, unidos en cuánto. Exacto. 3 la Fuerza de Puyaro y 1 la Libertad Avanza. Así se repartieron los primeros 10 en cantidad de población, que es el 60% de toda la provincia, que sabemos que es muy grande y que tiene un montón de otros lugares, pero hay algunos distritos que dan vuelta en una elección. Claro. Claro. Y dentro de esos 10, en los dos más importantes, en Santa Fe ganó la Fuerza de Puyaro, pero en Rosario, después de muchos años, décadas... 30 por lo menos. Sí, se vuelve a imponer un frente con gran parte del peronismo, porque no fue el único frente del peronismo, había otras expresiones que sacaron menos votos. Así todo, el candidato Monteverde se impuso, y esto me parece que marca varias cosas. En primer lugar, tener en cuenta que es una elección local, ¿sí? Porque ahora está ahí todo un fenómeno de querer nacionalizar cada dato de elecciones provinciales. Yo sería muy cuidadoso respecto de eso. No deja esto digamos, la otra cara de la moneda es analizar que es un muy buen triunfo, es un muy mal resultado que tuvo el oficialismo provincial en Rosario, donde tenía alguna expectativa, creo yo, dado la nueva situación, o un poco menos conflictiva situación con el narcotráfico, al menos en cantidad de homicidios, y sin embargo el resultado fue adverso, se impone el peronismo con un candidato nuevo, y me parece que eso deja algunas señales para pensar en las listas de octubre también. Perdón Pablo, un candidato nuevo para el peronismo, porque Monteverde no es un candidato nuevo. No para Rosario, estoy completamente de acuerdo, pero sí para el peronismo, donde finalmente, si bien ya tuvieron una alianza en la anterior elección, en esta fue bastante más claro ese acercamiento. Sí. Y bueno, habrá que ver, ¿no?, cómo continúa este camino a las listas de octubre. Sabemos que hay una intención de Agustín Rossi de querer encabezar las listas, y no sé cuánta potencia va a tener, o a su vez cuál va a ser la decisión de Monteverde, si seguir enfocado en Rosario para intentar quedarse con la intendencia, que no estuvo muy lejos en la última elección, dentro de los próximos 2 años, o si aceptará el desafío de encabezar él la boleta del peronismo para las elecciones de octubre. Sí, mira, yo ayer lo tuve en el programa de tele, no ante la pregunta si... digamos, si se iba a quedar acá o iba a la diputación, a intentar la lista de diputación nacional, no fue claro. Yo creo que sería un error, mira lo que te digo, creo que sería un error porque su objetivo, fíjate que su campaña fue, Rosario necesita un intendente, claro. Es decir, apuntó todo hacia eso. Para mí sería un error si se va como diputado nacional. Pero bueno. Coincido con esa apreciación. Lo cierto es que también es el hombre y sus circunstancias, ¿no? Los candidatos del peronismo miden muy mal en general, Rossi concretamente y otros tantos también. Y a mí me parece que acá hay otra señal más de época, si quisiéramos tomar algún elemento de nacionalización o de efecto nacional,
que es las caras nuevas versus los candidatos conocidos. Hay un hartazgo. Yo creo que en el año 2023, con la irrupción de Milei en el sistema y bueno, quedándose con la presidencia, se trazó una línea, a mi juicio. Yo esto lo veo con el correr de los meses bastante más claro, en donde todo lo conocido, tanto en términos de partidos tradicionales como candidatos, empiezan a no ser atractivos para el electorado. Mucho del electorado ni siquiera va a votar, y otro tanto cuando va no elige las opciones que ya conoce. Claro, claro. Bueno, esto es un delineamiento, un subrayado, esa era la palabra, muy interesante, Pablo, porque me da esa sensación. Ahora, acá en Santa Fe ganó el ausentismo ampliamente. Sí, eso fue muy llamativo. Fueron a votar menos aún que los que habían ido en las primarias y la elección de convencionales constituyentes, que ya había sido poco. Sí. En Rosario, fíjate, en Rosario votó el 48%. Hay una localidad, bueno, yo sigo insistiendo en que no se le ha dado la importancia del caso a las 144 localidades donde el gobernador presentó solamente él lista, porque el resto no. El peronismo no presentó, el peronismo, digamos, ¿no? Específicamente, dado que en el caso del gobernador también confluyen muchos partidos distintos, ¿no? Pero tampoco un vecilanismo, nada. Y me dicen que lo tengo que chequear esto, me acaba de decir una fuente importante, por eso me animo a decirlo, que en una población Santa Teresita creo que se llama, ganó el voto en blanco. Se había presentado solo el gobernador, la lista del gobernador, y ganó el voto en blanco. He leído lo mismo, de la misma localidad. Por supuesto habrá que esperar el escrutinio definitivo para terminar de confirmarlo. Sería muy raro, aunque ya no haya un voto positivo, pero sí. Hay que chequearlo porque son datos de época, son señales que son cada vez más esas señales, y yo sí creo que con todas las elecciones que han ocurrido hasta ahora en Argentina este año, ahí sí ya tenemos un elemento de nacionalización. Claro. Hay que prepararse, a mi juicio, para un ausentismo importante en las elecciones nacionales. Para mí no tan pronunciado como el caso de Santa Fe y otras provincias, pero sí lo veo, me cuesta imaginar que sea mayor al de 2021, cuando son las elecciones que tenemos que comparar, ¿no? Las legislativas. Te quiero hacer otra pregunta, porque el justicialismo, o bueno, frente, qué sé yo, ya cómo llamarlo, pero digamos, dice, en todo caso, sí, acá cabe el tema porque el partido justicialista es el que viene sosteniendo, creo que te miraron, que en cuanto a votos, sacó el peronismo 85.000 votos más, el peronismo y sus aliados, que la alianza de Unidos, ¿no? ¿Eso es así? Sí, pero otra vez, como tienen su complejidad, el sistema electoral de Santa Fe, esos números ya más finos, que sirven mucho para trazar estrategias, son los que tenemos que ver en el escrutinio definitivo. Tenemos que terminar de ver cómo se consolidan las mesas que no fueron computadas, pero como para así, ¿no?, tener un número, pero no va a estar muy lejos tampoco. No quiero decir con esto que se va a cambiar en mayor medida ese número, pero sí que hay que empezar a observarlo, y creo que es una mala nota para todo el sistema político, ¿no? Porque si no voto la mitad, a todos estos porcentajes de que estamos hablando, hay que dividirlos por 2, en definitiva, ¿no? Claro. Es una llamada de atención. Sí, yo miraba ayer, ¿no? Decía, una ciudad como Rosario, habitantes, 1.200.000, bueno, en condiciones de votar, supongo que será cerca del 1.000.000, más o menos, una cosa por el estilo, ¿no? Y vos podés ganar una intendencia con 200.000 votos, 200 y piquito. O sea, es tremendo. Sí, es cierto que en las ejecutivas tiende a votar un poco más de gente, sí, por supuesto, en las legislativas, pero es muy llamativo en tanto que en Argentina el voto es obligatorio, pero es como que el ciudadano escribió una nueva regla y lo hizo optativo de facto. Claro. Y como obviamente tampoco hay un sistema de pena atrás de esa obligatoriedad, porque la multa es ridícula y quedó desactualizada, etcétera,
bueno, entonces hay una producto de la insatisfacción democrática, hay un paso atrás en términos de ciudadanía que yo también le pondría una lupa. Bien, estamos poniendo lupas en todos lados, Pablo. Ahora poneme la lupa en lo nacional. ¿Cristina tendrá la lapicera igual? No. ¿Qué será? Milei viene hasta ahora, ¿no? Corregime vos, por supuesto, en las elecciones, aún en las que participó, poniéndole el cuerpo como fue la de Adorni, no supera su base original de un 30%. No supera su base original. Lo que ocurre con estos fenómenos de ausentismo es que esos núcleos duros, o sea, cuando tenés un 30% del total y la gente no va a votar y tu 30% es fiel, y bueno, probablemente tengas un buen resultado electoral, ¿no? Es una cuestión matemática. Sobre la pregunta de si Cristina tendrá o no la lapicera, a mi juicio sí, porque está todo muy fresco el proceso de la condena y todo el halo que gira alrededor de eso. Lo cierto es que también los días van pasando y a mí me parece que va a llegar el peronismo en la provincia de Buenos Aires, va a llegar a un acuerdo en sus listas, porque creo que no hay alternativa a que no lo haya. Me parece que no tienen opción, es una unión por espanto dentro de las distintas vertientes. La gran pregunta que vos hacés para mí tiene que ser mirando al 2027. Si todo sigue así, si Cristina Kirchner sigue condenada y no puede volver a presentarse a cargos públicos, y ese peso de esa certeza va a calar hondo, y creo que después del proceso electoral que va a definir ganadores y perdedores, va a acelerar, si vuelvo a repetir, esta condición no cambia, va a acelerar una renovación que el peronismo creo que se debe hace muchos años. La última pregunta, ya han pasado las elecciones de octubre, ya, como decís vos, en donde empieza de alguna manera a naturalizarse Cristina presa. ¿Crees que puede tener 2027 alguna alternativa los sectores que buscan lo moderado, lo de centro? Me gustaría pensar que sí, porque Argentina con los años de la grieta perdió más de lo que ganó, más allá de lo que cada uno piense. Digamos, en términos agregados, no ha sido una buena noticia para los resultados del día a día de cada uno de todos nosotros. Ahora, es muy fuerte esa dinámica polar, no es solo en Argentina que se da esa dinámica polar, las sociedades han mutado hacia esos lugares donde blanco-negro, lo cual es muy peligroso. Y cada vez veo que se intenta sobre la vía del medio, la avenida del medio, el centro, y después no termina teniendo votos. Creo que vamos ahora a experimentar en las próximas del medio término lo mismo. Me parece que las opciones de centro que se están queriendo erigir van a tener poco que hacer a cómo se va a arrastrar la marca, porque el gobierno está claro que corría a Cristina Kirchner de la cancha y lo eligió a Kicillof como enemigo, justamente para seguir alimentando esta polarización, y yo ahí no veo espacio para nadie más. Bueno, claro, esto es hasta octubre. Después yo pensaba que tal vez con el transcurrir de estos 2 años, sí, como decís vos, la presidenta puede estar presa o no, se supone que va a estar presa. Ahora, lo que no podría es presentarse en el 2027. Al no presentarse ella, digo, tal vez quizás se pueda pensar, porque ¿quién polarizaría a Kicillof? Bueno, lo que ocurre es que hay otro elemento para mí que hay que agregar al análisis, que después de las elecciones, o sea, desde el 27 de octubre de este año, a mí me gustaría ver cómo se arreglará el gobierno para gestionar una macroeconomía que también empezó a mostrar fatiga. La microeconomía está fatigada, la macro está empezando a mostrar fatiga. Los bancos internacionales están empezando a advertir a sus inversores que puede haber algún riesgo en la estabilidad económica del país. Y faltarán 2 años o 1 año y medio para el próximo proceso electoral. Eso en Argentina significa mucho tiempo. Claro. Entonces, hoy trazar una
conclusión de cómo van a ser los frentes electorales hacia el 27, claro, sin tener en cuenta que vivimos en Argentina, es muy arriesgado. Pablo, como siempre, me encanta conversar con vos, escuchar tu análisis. Muchísimas gracias. Gracias por el llamado. A vos. Pablo Salinas, politólogo y consultor